Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa Humanizándonos, por 100.9, la radio de la Casa de la Cultura. Como siempre, dar la bienvenida a esta mesa de trabajo a Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Buenas tardes, Ibel. Un gusto estar aquí contigo nuevamente con otro programa más de Humanizándonos. Hoy, en este lunes, vamos a analizar derechos humanos. Vamos a especificarles cuáles. Por un lado, la situación de quienes defienden derechos humanos, valga la redundancia, de los defensores y las defensoras de derechos humanos, en el marco de un decreto ejecutivo ya derogado, el decreto 754. Y luego vamos a abordar la situación laboral de los trabajadores y la vulneración de los derechos. Derechos laborales violentados es lo que parece que no calma en el país, Sibel, y a propósito vamos también a vincular este tema con uno de los proyectos de decreto ley de urgencia económica que fue rechazado, que no fue aceptado por la Corte Constitucional tras haber sido enviado por el presidente Guillermo Lasso. Así es, Hernán, y para tratar estos temas de gran importancia, vamos a contar con la grata presencia de Viviana Hidrobo y Verónica Potes, quienes son representantes de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, y como segunda entrevista estará con nosotros Juan Fernando Rodríguez. Con ellos analizaremos estos temas a profundidad, pero antes comencemos con nuestro primer segmento. Por los derechos. Ponemos la mirada en las principales noticias. Y bueno, una noticia que nos llama la atención, no nueva por cierto, es la cifra de migrantes ecuatorianos que ha aumentado a 34.357. Nos referimos a quienes cruzan por la selva del Darién. Estos datos son al corte del 31 de julio y fueron anunciados por el gobierno de Panamá. El 21% son niños y adolescentes, no nos dicen si son acompañados o no, ojalá estén con algún adulto, y un poco más de la mitad tienen 5 años o menos. Y bueno, también para mayor abundar respecto a este tema, quería darles unos datos que también nos ha llamado la atención y que tiene que ver con la migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Y de acuerdo a datos de Estados Unidos, nos dicen que hasta ahora tienen registrados desde el 2020 hasta la fecha 212.958 ecuatorianos que han tenido encuentros con la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que han sido detenidos y expulsados, y en este recuento se incluyen a menores de edad no acompañados, a menores de edad acompañados, a individuos de unidad familiar y adultos solteros. Estas cifras desgarradoras en el 2023 ascienden a 78.056 ecuatorianos, en donde 2.714 son menores de edad, ojo con este dato, no acompañados. Es decir, que viajan solos, cruzan el Darién y además llegan a la frontera mexicana entre México y Estados Unidos, y ahí pues la gran mayoría son detenidos y expulsados, Hernán. Bueno, vamos a pasar ahora a una segunda noticia. Guarden los comentarios con respecto a la primera, Sibel. Creo que son las víctimas más indefensas y quienes finalmente están en peores condiciones para poder efectuar estas travesías, los niños y niñas. Como segunda noticia vamos a hablar del proceso de un proceso de contratación. Sibel, en la contratación pública yo diría hay una beta continua para casos de corrupción, para tráfico de influencias, para una serie de irregularidades. Y en este caso vamos a hablar de un proceso de contratación que está llevando a cabo el Ministerio de Educación. Esto ya es un tema público que ha sido también en redes sociales profusamente comentado. Tiene un proceso de contratación de 9 consultorías para el desarrollo de los llamados cuadernos de trabajo y guía del docente, destinados al subnivel de educación media por un valor total de 4
4.9 millones de dólares más IVA. Casi 5 millones de dólares en estas consultorías. Y lo curioso del caso, Sibel, es que se trata de 3 empresas mediante lista corta de consultoría, para que nuestros oyentes entiendan. Muchas veces se hace una lista de las empresas más de mayor confianza, llamémosle así, o más cercanas a una institución pública. Esta se le llama lista corta de consultoría. En Quito, Maya Ediciones, compañía limitada, Atenea Ediciones Educativas y SM Equa Educación S.A. Solo la empresa, Sibel, Maya Ediciones, no está vinculada con las otras. Y ambas tienen los mismos directivos que curiosamente pertenecen a una empresa o a un buffet consultor de abogados, Atenea. Básicamente estamos tomando datos del periodista Adrián Acosta, que ya puso al tanto de este tema a la opinión pública. Y en ese sentido creo que debemos nosotros hacer este anuncio, esta advertencia, precisamente con el afán de evitar que a través de estos procesos sumamente raros, por decir lo mínimo, finalmente se contraten millonarias consultorías que a la larga terminan, quién sabe, si no siquiera beneficiando a quienes son los destinatarios de estos cuadernos de trabajo, sino fundamentalmente a las empresas que participan en ellos, Sibel. Y ahí la pregunta es, ¿por qué no se hizo una sola consultoría, no? Y se dividió en 9. Esto, bueno, quedará para cuestionamientos incluso de la Contraloría. Los expertos sostienen que al dividir los contratos se evita convocar a una licitación, a un concurso público, y entonces es mejor hacer por montos individuales. Qué pena, ¿no? Estos manejos. Ahora, con una tercera noticia tiene que ver con las bandas delictivas que reclutan a niños y adolescentes, Hernán. Qué pena ver cómo hoy por hoy los niños, desde los 12 años en adelante, niños y niñas, dejan de estudiar, se insertan en estas bandas y al final del día no existe una respuesta integral por parte del Estado, del gobierno, para permitir que vuelvan primero a los estudios, que dejen de ser reclutados. Y ahí seguramente la otra semana vamos a tratar este tema con mayor profundidad, pero algo que parece interesante ahora es que se está hablando de tipificar al reclutamiento como un delito, ¿no? Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por bandas delincuenciales, por el crimen organizado como un delito. Sin embargo, hay que aclarar que ya está previsto en el Código Integral Penal la trata de personas con fines laborales y sexuales. Y dentro de estos fines está efectivamente el reclutamiento, incluso con fines delictivos. Lo que quiere decir que aquí hay que aplicar la norma, como siempre sucede, ¿no? En estos casos. La falta de aplicación de norma, todo tenemos escrito y sin embargo muy poco es lo que hacemos, y sobre todo para proteger a los niños y niñas del país, Hernán. Así es, y bueno, hay múltiples testimonios, inclusive, que han circulado por redes sociales, que están evidenciando y expresando con toda la crudeza del caso este fenómeno. Hay notas, inclusive ponen estados, estos famosos estados en las redes sociales o en WhatsApp, y les llevan notas o cartas a sus propias casas. Es decir, hay todo un proceso bastante perverso, por cierto, donde finalmente estos delincuentes no solamente delinquen, sino estimulan y permiten que niños se sumen a estas actividades delincuenciales, Sibel. Vamos con la noticia número 4. Tenemos que informar también que el 1 de agosto la Corte Constitucional suspendió el decreto 754. Y ojo, esta noticia tiene que ver justamente con nuestras próximas entrevistas. Suspendió este decreto y suspendió sus efectos, pero los defensores de este sector, de esta zona conocida como Las Naves, de nombre Las Naves, tuvieron que esperar 2 días más para recuperar la libertad. Les contamos que fueron ellos detenidos precisamente porque a la larga estas personas estaban en su legítimo derecho protestando frente a esta medida a todas luces inconstitucional, pero finalmente la policía actuó
como muchas veces actúa la policía, defendiendo más bien los intereses del Estado sin tomar en cuenta a la ciudadanía o defendiendo los derechos de empresas privadas sin que la gente tenga la posibilidad de decir esta boca es mía. Así es, y sumado a esta arremetida violenta, ¿no? Que para eso parecería ser que sirve la policía y en general las fuerzas del orden, el 21 de julio vimos también que 3 niños y niñas de comunidades de Palo Quemado exactamente sufrieron la imposición del decreto 754. Ante este hecho, las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos denunciaron este hostigamiento por parte de los militares. Hay un video incluso subido a las redes en donde se ve con claridad cómo los niños, 2 niñas y un adolescente, refieren haber sido hostigados por un militar. Este militar, además, puesto una mascarilla, increpa a los niños, no da crédito, justifica su accionar. Es lamentable, ¿no? Ni siquiera los derechos de los niños se respetan. Ellos también son vistos como un flanco para poder maltratarlos en esta ola de violencia que estamos viviendo en el país. Y justamente de este tema y en realidad la suspensión del decreto 754, vamos enseguida a conversar con nuestras invitadas. Críticas solidarias y humanas. Son las voces y miradas en primera persona. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. La doctora Viviane Hidrobo, ella es coordinadora de la Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos, abogada, máster en Derechos Humanos, feminista y defensora de los derechos humanos. También tenemos en esta mesa de trabajo a la doctora Verónica Potes, abogada y licenciada en Ciencias Políticas, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es catedrática universitaria, defensora de derechos humanos, máster en Derecho por la Universidad de Calgary, máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia, y es para nosotros un honor tenerles aquí a estas 2 grandes invitadas, además amigas de la casa, con quienes queremos tratar un tema que nos preocupa enormemente y tiene que ver con, primero, digamos, sí, la suspensión de este decreto 754, pero lo que viene detrás de todo esto y un análisis de parte de ustedes. Quisiera comenzar quizá con Vero, con toda tu experiencia, ¿no?, respecto a cómo se ha manejado, por un lado, el reglamento, el Código Orgánico del Ambiente, que se reforma a través de este decreto, pero que además confunde algunos temas, ¿no? Una consulta prelegislativa, una consulta ambiental, esa consulta previa, libre y informada, y de repente hay algunos manejos que no entendemos del gobierno, al menos los que vemos de fuera y quizá quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, quizás si tú nos puedes ayudar, ponernos en contexto y saber qué es lo que está sucediendo. Sí, muchas gracias, Sibel. Buenas tardes, Hernán, Sibel. Gracias por la acogida tan cálida siempre a su programa. A ver, yo creo que quizás lo que mejor nos puede indicar la complejidad del tema acerca de las consultas es, primero, que es una figura que en la Constitución está desde el año 98 y que nunca en esos 25 años que tenemos nosotros no podemos enseñar un ejemplo de alguna consulta más o menos bien hecha. Y cuando digo bien hecha no es lo que yo quiero, es lo que por lo menos dicen los estándares internacionales de lo que debe ser una consulta. ¿Se necesita una ley para hacer una buena consulta? No, nosotros tenemos suficientes estándares que si los cumpliéramos no tendríamos que tener las famosas leyes ni reglamentos ni nada. El problema es que a propósito lo que se ha hecho vía normativa inferior a la Constitución es una técnica legislativa que es bastante defectuosa y engañosa, es que copian y pegan el artículo o los artículos de la Constitución, que usualmente son 2, uno de pueblos indígenas, otra de consulta con comunidades cualquiera que no sea indígena, cortan y pegan ese artículo, lo ponen en una ley, por ejemplo la ley de participación pública o ciudadana, algo así, y entonces dicen ya, está regulado. No está regulado si tú estás copiando y poniendo lo que dice, ¿verdad? Y entonces eso hace que vía reglamento ahora sí el gobierno de turno se da banquete, porque realmente eso es lo que hacen, pasando
unas reglas, los reglamentos quiero decir, que vuelven a la consulta no un derecho, sino básicamente un trámite, exacto, que tiene que hacer el gobierno, ya que la Constitución le mandó a hacer consultas, y ese trámite parece cualquier cosa menos la efectivización de un derecho al que tienen las comunidades, justamente para defenderse contra actividades, en este caso extractivas, pero es cualquier tipo de actividades para empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento, este no es el primer reglamento que tenemos sobre consulta, sí sobre, bueno, no sobre consulta ambiental, porque siempre ha habido la confusión de la una y la otra. Yo lo que he visto a lo largo de estos 25 años es que se ha pretendido poner a la consulta previa, libre, informada, que es previa, libre, informada, pero porque ese nombre se le ha dado en el sistema internacional. No significa que la consulta ambiental no tiene que ser previa, libre, informada, porque si no tiene esas características no es consulta, y no importa con quién. Entonces, la consulta con pueblos indígenas ha logrado un desarrollo en el derecho internacional a punta de una diplomacia indígena muy exigente y muy activista, si quieren. Ha logrado un desarrollo de sus estándares muy altos, muy elevados y muy garantistas. Lo que ha hecho particularmente el gobierno o los gobiernos del Ecuador después del 2008, cuando interesantemente la consulta ambiental se vuelve un derecho mucho más elaborado, con muchos más criterios. Por ponerlo solamente en términos gráficos, antes eran 2 líneas en un artículo, ahora son 3 párrafos. Lo que igual quisieron hacer los gobiernos, o han querido hacer los gobiernos, es poner a la altísima consulta previa libre con los pueblos indígenas bajo los estándares más bajos de la consulta ambiental. Cuando nosotros estamos en una constitución garantista que dice que cuando se enfrenta, por ejemplo, la Constitución, que es nuestro texto legal más grande, con un tratado o con un instrumento internacional, no gana un instrumento, gana el mejor tratamiento al derecho. Eso es lo que se llama el principio pro derecho, ¿verdad? Y ese mismo principio vale para la normativa ecuatoriana. Entonces, si nosotros tenemos 2 formas de consulta y tenemos una que tiene un súper desarrollo y otra que es wishy-wishy, como diríamos, entonces, por el mismo mandato de la Constitución, entonces la una tiene que caer, si quieres, al amparo o al abrigo de la mejor desarrollada. Acá lo que están tratando de hacer siempre es traer a la más bacán de las consultas, que es la con pueblos indígenas, a esta forma subestándar que se inventaron para la consulta con otras comunidades. Eso es lo que ha pasado. El 754 no hace más que repetir la vieja historia de los gobiernos reglamentando subestándarmente o por debajo del estándar los derechos a la consulta previa con pueblos indígenas, a la consulta previa con otras comunidades. Es decir, Verónica, podríamos plantear que hay una manipulación quizá en el campo del derecho para defender intereses específicos, en este caso quizá del gobierno, quizá de las propias empresas que a la larga tienen intereses, ¿no es cierto?, en los sectores extractivos. Lo interesante quizás es también preguntar, y vamos a tratar de intercambiar la palabra a Vivian, que no solamente en este caso se usa a su antojo el derecho por parte del Estado, sino también se criminaliza a las personas que están con legítimo derecho, ahí sí valga la redundancia, defendiendo su territorio. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Ibel Hernán, por la entrevista. Justamente lo que ocurre es que nuevamente el gobierno aplica un viejo patrón, ¿no es cierto? Emite normativa infraconstitucional, infralegal, violatoria de derechos, en temas que son vitales para la subsistencia de comunidades campesinas, que tienen que ver con su supervivencia, con la vida de sus hijos e hijas, con la vida de sus nietos, con sus chacras, con sus cultivos, con sus productos, con sus formas de vida. Emite una normativa, como digo, infraconstitucional, infralegal, en abierta contradicción con el artículo 398 de la Constitución, y utiliza la fuerza pública como arma de choque. Esto no es nuevo. Esto, por poner aquí un ejemplo muy reciente de fallo constitucional igual, pasó también en Yurimagua, en la concesión de Yurimagua, lo mismo.
300 entre policías y militares invadieron la comunidad de Junín, detuvieron al presidente de Junín y llevaron a cabo un procedimiento, comillas, de socialización, le llamaban entonces, al amparo del 1040, y ahí sí sacaron su licencia ambiental, en ese momento lo sacaron. Pero imagínense ustedes un proceso de participación cuando tienen al presidente de una comunidad detenido. ¿Cómo era, digamos, las amenazas de los miembros de las comunidades, ¿no? En el sentido de que ellos tenían muchísimo temor de que algo le vaya a pasar al presidente de Junín. Evidentemente, si ustedes van a ver el expediente, como en las naves ahora, entonces en Yurimagua, son miles de páginas de información técnica que, como entonces, se pretendía que las comunidades entiendan, comprendan, hagan observaciones en 14 días. Les cuento como anécdota, los abogados y las abogadas de la Alianza, para entender unas 5 hojas de documentación referida a botánica, a bosques primarios, con la ayuda de una botánica, nos demoramos aproximadamente 2 horas en entender esas páginas y saber si estaban acordes o no estaban acordes con lo que se requería, digamos, desde la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, esto solo para ponerles un ejemplo anecdótico de lo que sucedió en Yurimagua y vuelve a suceder nuevamente ahora, exactamente el mismo patrón. Entonces, la detención y criminalización de personas defensoras en estos contextos, el uso de militares y de fuerza pública para prender, hostigar e intimidar a las comunidades, es un patrón. Y sí, yo hago un llamado a todas las personas que nos escuchan, a los medios de comunicación, a las empresas, a las cámaras de minería, que para todos y todas es un bien, es un valor exigir la eficacia normativa de la Constitución. Y la Constitución es muy clara, ¿no es cierto? Mediante reglamento no se puede regular la consulta, no se puede regular los plazos, no se puede regular ninguna característica, y eso porque dice la Constitución, el segundo párrafo del artículo 398, dice, la ley regulará la consulta, regulará el procedimiento, regulará los plazos, regulará las observaciones, regula todo. Dice, debería regular la ley, esto por expreso mandato. Entonces, sí les hago un llamado a todas las personas que nos escuchan, en los medios de comunicación, que todos y todas exijamos como un valor a este y a todo gobierno que venga el cumplimiento estricto de la Constitución, que sea norma jurídica realmente para todos y todas y no solamente cuando nos conviene. Yo ahí tengo una consulta, Vero, y tiene que ver con todo lo que ha comentado Vivi. Al final del día no tenemos políticas públicas para defender a los defensores de los derechos humanos, de la naturaleza, de los animales. Esto es así. Sin embargo, hay obligaciones que el Estado debe cumplir, que no se han cumplido hasta ahora. La Defensoría del Pueblo no tiene un trabajo que hacer al respecto, pero no hay política pública, o me equivoco. O hay política pública, como siempre, escrita y finalmente no se cumple. Claro, es que no hay política pública porque la política pública que sí hay es justamente la de avanzar estas decisiones por encima de lo que quieran las comunidades. Entonces, si lo que tú estás buscando es imponerle a las comunidades y los defensores y las defensoras se te están oponiendo a ti, ¿qué política pública vas a tener para defender a quienes se te están yendo en contra? Y se te están yendo en contra no porque son locos, sino precisamente porque eso que se supone que es un derecho, lo estás utilizando como un contraderecho. Y esta es una figura muy interesante que una vez unos estudiantes me comentaron, justo que estábamos hablando de la consulta, porque la consulta se supone que es un derecho, entonces ejercerla tiene que convenirte, tiene que ser bueno para ti. Y acá ejercer, o como se lleva a cabo estos procesos de consulta, que son socialización, en algún momento le decían hasta socialización porque no lo querían llamar consulta. Ahora le dicen consulta, pero porque vamos a la corte a decirle, oiga, usted no ha hecho la consulta, y dicen, ay, cierto, si es que sí hemos hecho, pero ni ese nombre le utilizaban, ¿me explico? Entonces, si es que la política es justamente avanzar esas decisiones, entonces no puedes tener una política que defienda a las personas que están contradiciendo lo que tú estás haciendo, ¿me explico? Entonces, es totalmente mentira
pensar siquiera que el gobierno puede tener, porque la política pública primera debería ser lo que dice la Bibi: cumpla la Constitución, deje que sea la mayor discusión democrática la que ponga las condiciones de cómo se van a llevar las consultas, y eso se hace en la Asamblea, no se hace en la oficina cerrada del Ministerio, que él decía Hernán hace un momento. Esto es siempre un tongo entre el Ministerio y las empresas. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Ahí iba a hacer una pregunta, porque Vivi, tú has manejado directamente, estuviste en las naves, si no estoy mal, la otra semana. Sí, ¿no? Ahí solamente preguntarte, creo que es importante preguntarte, hay una forma en que están manejando estas cosas, y es divide y vencerás, ¿no? Por un lado, dividen a la comunidad y ahí se da un enfrentamiento, pero por el otro lado, en realidad, no hay una protección real a estos defensores de derechos, los criminalizan. Sí, justamente es la cédula que está patrocinando a las personas defensoras de las naves. Señalo que no, el caso de las personas detenidas en julio no es el único caso. Por dicha, ahora están libres. Hay muchos otros defensores de derechos que están siendo criminalizados en las naves. Lo que quería decir es justamente que no existe una política pública de protección a las personas defensoras, y esto es bastante grave porque el Estado, en el último examen periódico universal, señaló públicamente a la comunidad internacional que estaba construyendo una política pública y que ya tenían el marco conceptual. El tema es que no han querido hacer, o todavía no han hecho, una línea base, ¿no es cierto?, para saber qué es, dónde está el problema, quiénes son los actores de esos problemas y qué se tiene que hacer desde el Estado. Como ustedes recordarán, nuestro país tiene, digamos, cada cierto tiempo, tiene que conceder amnistías una y otra vez, ¿no es cierto?, a personas defensoras de derechos, porque tenemos cientos de personas de derechos criminalizadas, ¿no es cierto?, por los territorios, por el ejercicio de justicia indígena, por el ejercicio del derecho a la resistencia para exigir, por ejemplo, el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, tenemos primero esa constatación: no existe política pública. El Estado lo que ha hecho es abrir un poco la válvula de la olla de presión, concediendo amnistías de forma más o menos periódica. Pero lo grave es que no existe esta voluntad política, como decía Verónica, para hacer una política de protección a las personas defensoras. Llamamos la atención que la Defensoría Pública, que tiene, digamos, ese mandato, no lo ejerza. Lo pongo como anécdota también, el caso de 4 personas, mujeres, 3 mujeres y un dirigente de Selva Alegre, ¿no es cierto?, en la parroquia en Imbabura, fueron denunciadas por una empresa por secuestro extorsivo. El parte policial no tiene ni pies, o sea, no tiene ningún elemento para que se les pueda criminalizar, y pues están criminalizadas por una empresa muy, muy poderosa. Entonces, eso lo pongo como ejemplo. La justicia, la fiscalía no tiene ningún empacho en abrir rápidamente investigaciones a personas defensoras de los territorios, y por el contrario, cuando es de proteger a las personas, ¿no es cierto?, a las víctimas de delitos, o a las personas víctimas que reciben amenazas, las personas defensoras, entonces nos ponen todo el tiempo muchas trabas para que la Fiscalía pueda actuar. Y hay otra cosa que es muy importante decirlo, y esto es una denuncia que la hemos reiterado como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, es que a partir de estas políticas neoliberales y políticas de empobrecimiento de la población no tiene salud, no tiene educación, no tiene vialidad, no tiene servicios básicos. Entonces, el Estado se ausenta, digamos, de los territorios, y no solamente llega el crimen organizado, ¿no es cierto?, como ya hemos constatado que sucede, sino que además llegan las empresas extractivas a ofrecer lo mismo que el Estado tenía que garantizar como derechos. Entonces, ponen a las comunidades en la disyuntiva de escoger: quiere salud, pero acepta el proyecto extractivo; quiere educación, pero acepta el proyecto extractivo; quiere empleo, pues
acepta el proyecto extractivo y contratan, como decía Sibel, para dividir las comunidades, 1, 2 o 3 personas de las comunidades. Entonces ya tenemos unas familias que dependen sus ingresos de la actividad extractiva, y claro, empieza a enfrentarse la comunidad entre sí, se dividen las familias, hay mucho dolor, hay enfrentamientos, y eso es justamente lo que recoge el decreto, la suspensión de la Corte Constitucional, señalando que eso es un daño muy, muy grave al tejido social de las comunidades. Muy esclarecedor, Vivian, Verónica, queremos agradecerles su presencia. Hay varios puntos, ¿no? 1, arbitrariedades en términos del uso o mal uso del derecho. 2, represión y criminalización de la protesta social y también de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y 3, lo más grave de todo, parecería ser un nivel altísimo de inconsciencia ciudadana con respecto a estos temas, porque los medios de comunicación no son proclives a abrir espacios para poder conocer, por ejemplo, de primera mano lo que ustedes ahora en esta entrevista nos han comentado, y que no reflejan sino la complejidad de la problemática, que no se ha dado ahora, sino se ha venido dando, como ustedes bien dicen, desde hace mucho tiempo, afectando los derechos de muchísimas personas. Así que queremos agradecerles la presencia nuevamente. Las tendremos muy pronto, esperamos, porque hay como estos temas muchísimos, ustedes saben mejor que nosotros, como parte de la alianza, para poder tratarlos acá. Sí, muchísimas gracias. Desde su casa, y más bien hacerles una invitación cordial para que siempre podamos conversar aquí de derechos, como es la consigna de la casa. Sí, muchas gracias a ustedes, porque justamente cuando los medios mayoritarios callan sobre estas cosas o dicen las verdades a medias, como podemos ver, estos son los medios en los que por lo menos podemos venir a contar una historia mucho más compleja, mucho más vieja además, en el Ecuador. Sí, muchísimas gracias. Ya volvemos con Humanizándonos. Ya comienza el pregón de las culturas. Para celebrar junto a usted los 79 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Casa de las Culturas. Con la gran banda chacarera del Cantón Mejía. Banda Municipal del Cantón Rumiñahui. Danzantes de la Comuna de Cocotó. Capariches de la Comunidad Tola Grande de Tumbaco. Jorge Salazar en el piano. Y la actuación del cantautor Marco Villota. Les esperamos este martes 8 de agosto desde las 3 de la tarde en los espacios verdes de la sede nacional, frente al teatro. Pregón de las culturas. Una invitación del Sindicato de Trabajadores 10 de marzo de la Casa de la Cultura. Cultura FM 100.9. Esto es Humanizándonos. Continuamos. Y bueno, ya tenemos a nuestro segundo entrevistado, Juan Fernando Rodríguez. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores Solidaridad, trabajadores ecuatorianos, de trabajadores y trabajadoras, ex secretario general y actual secretario de Educación del Sindicato Nacional de Choferes Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Gobierno. Queremos agradecer su presencia acá. Supimos que tuvo algún inconveniente de salud, pero con mayor razón queremos darle las gracias por haber cumplido el compromiso que ya nos hizo de tenerlo por acá para poder conversar sobre derechos laborales. Sibel. Sí, bueno, y más allá de darle la bienvenida, queríamos conversar sobre algunos temas que nos llaman la atención. Y uno de ellos tiene que ver, tras el rechazo, una vez más, de la Corte Constitucional a las iniciativas legales planteadas por el presidente Lasso. Ahora hay un decreto, ¿no? El decreto ley de urgencia económica, de apoyo financiero a favor de beneficiarios coactivados de créditos, pero también el decreto de ley orgánica de reestructuración empresarial. Y en este particularmente hay algunos análisis que hacer, ¿no? Parecería ser que derechos laborales y el gobierno, hay una pelea, hay una disputa, no están en el imaginario, o si lo están a conveniencia del gobierno en general. ¿Qué
¿Qué lectura hacen ustedes respecto a lo que está sucediendo en materia de derechos laboral en el actual gobierno, derechos laborales? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias más bien la apertura, el espacio que nos brindan a los trabajadores de aquí del país del Ecuador. Bueno, soy representante de una nueva organización, de nuevo tipo, la Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana, una organización, una confederación nueva, naciente. Tenemos 6 meses de vida en la cual ya hemos generado un impacto, estamos generando ya incidencia en muchos de los temas por la forma de actuar que tenemos, porque queremos un nuevo sindicalismo en beneficio de los trabajadores. Con respecto al gobierno, bueno, creo que todos estamos añorando y esperando que pasen rápido estos días y este gobierno neoliberal rápido se vaya para la casa y ya no cause tanto daño al pueblo ecuatoriano y a los trabajadores en sí. Leyes que pretenden ingresar por la ventana al apuro no pudieron en su debido momento, cuando estuvo la asamblea, generar estas leyes y por eso se atrevieron a disolver la asamblea. Hoy por hoy quieren que la Corte les apruebe estas leyes que no sabemos detrás de eso cuál es el interés, no tanto político, sino el interés económico de este gobierno, para los empresarios y en desmedro de la clase trabajadora. Es interesante lo que mencionaba usted, señor Rodríguez. Esta es una organización sindical de nuevo cuño, de nuevo tipo. Aparte justamente de estas claras políticas neoliberales que finalmente a quien mayor perjuicio causan es a los trabajadores, evidentemente de todas las ramas productivas. Existe también, o ha existido en el Ecuador, divisionismo, oportunismo de parte de organizaciones sindicales que lo que está clarísimo es que los últimos tiempos, las últimas décadas, perdieron muchísimo peso en lo que significaban, por ejemplo, las centrales sindicales en el Ecuador los años 80, por ejemplo, que fueron actores fundamentales frente a los primeros gobiernos neoliberales después de la democracia. Existen efectivamente también casi esta complicidad o esta anuencia de ciertas organizaciones acá de trabajadores que permiten a la larga que los gobiernos se salgan con la suya. Bueno, yo creo que los hechos están a la vista, ¿no? Hay centrales sindicales que tienen más de 50 años, que están en la vida, son actores de la vida sindical y de la vida política. En 50 años, ¿qué se ha conseguido de parte de estas organizaciones en beneficio de los trabajadores? ¿Dónde están las acciones concretas? Se ha generado muchas acciones de lucha, sí, pero esas acciones de lucha tenían que haber desembocado en algo para los trabajadores. No se ve una acción concreta para los trabajadores, más bien se ve que ahora las organizaciones sindicales son muy blandas, son muy amarillas, no tienen ese peso como debería tener una organización sindical. El sindicalismo ha perdido fuerza, y yo he mencionado en muchas ocasiones es porque todo en el mundo ha evolucionado el capitalismo, ha evolucionado la tecnología, han evolucionado las empresas, los empleadores, y el sindicalismo se ha quedado en una época que no ha evolucionado. No hay una nueva forma de hacer sindicalismo en el país. Eso estamos nosotros proponiendo, en beneficio de los trabajadores. Generar espacios donde los trabajadores tengan la oportunidad de tener voz y voto, de sentarse realmente en una mesa a negociar, pero a negociar en beneficio de un colectivo, no en beneficio de 2 o 3 personas. Esto no es posible ahora, digamos, con un ministro como el señor Donoso, por ejemplo, que de lo que conocemos nosotros, varios de los casos más importantes quizá de conflicto laboral, él se ha hecho a un lado, no ha dicho mayor cosa, o finalmente frente a una coyuntura donde, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario permitió el despido de un montón de empleados, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Bueno, el negociar hoy por hoy con el Estado es imposible. Creo que este ha sido el gobierno más... es el gobierno más pésimo que hemos tenido nosotros, y negociar hoy por hoy con el Estado es posible con esa calidad y de ministros que tenemos, no solo el ministro Donoso, hablemos también del ministro Cucalón.
una persona que los trabajadores lo consideramos nefasto para los trabajadores, en especial para los trabajadores del Ministerio de Gobierno. Una persona que entró con una política al ministerio aparentemente conciliadora, se reunió con los trabajadores del Ministerio de Gobierno, ofreció que no iba a haber despidos en la coyuntura y fue una falacia, fue una mentira, es un ministro mentiroso, porque a la vuelta de la esquina despidió a trabajadores, inclusive a dirigentes. Yo fui parte de ese despido ilegal, porque en mi caso, por ser dirigente de la organización, es un despido ilegal el que se ocasionó. Entonces, estamos con políticos al frente del Estado que son totalmente mentirosos y no tienen palabra para cumplirla. Juan Carlos, Juan Fernando, ¿qué posición tienen ustedes respecto, por ejemplo, hoy se recibió el informe o el gobierno recibió de manos de esta comisión gubernamental este informe de reformas a las pensiones y un anteproyecto que se pensaba iba a quedar en manos del gobierno, y ya hoy se va a crear una comisión, lo dijeron hoy día, ¿no? Jurídica, no se sabe quién la va a conformar, pero al final hay unas reformas que se están analizando desde esta comisión que se pone a consideración del gobierno y que tienen que ver, yo creo que a ratos, con algunas regresiones en derechos, ¿no? Pero ¿qué opinión tienen ustedes a este respecto? Bueno, el gobierno quiere implantar normas a como dé lugar en estos pocos días que le queda de vida. Y eso nos llama mucho la atención. Si hubiera la honestidad del caso en los temas que está planteando el gobierno, más bien debería dejar que el próximo gobierno, sea quien sea, venga a plantear nuevas estrategias y que los trabajadores seamos partícipes de las negociaciones que se den ahí. No vamos a permitir, y eso sí que quede muy claro, la Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana no va a permitir que exista regresión de derechos en el país. El seguro social es de los trabajadores, las pensiones son de los trabajadores jubilados y son intocables. Aquí la ley es progresiva, no regresiva. Las personas que están jubiladas se merecen tener sus pensiones, no vamos a permitir que se privaticen ciertas áreas del seguro social, como ya hay rumores que se lo está planteando. Las privatizaciones no debe darse en el seguro social es de los trabajadores. Una frecuente cantaleta que se oye a través de redes sociales o de medios de comunicación por parte de algunos voceros, sobre todo de sectores empresariales, es que en el Ecuador la mayor parte de personas, hombres y mujeres, no tienen un trabajo remunerado, asalariado, no son trabajadores con sueldo fijo, llamémoslo así, sino son personas que están con negocios, emprendimientos propios, trabajando autónomamente, y que por ende una minoría de personas que sí tienen trabajo son las que están queriendo impedir, digamos, que el Estado pueda de alguna manera cubrir a todas las personas. ¿Qué le diría a usted como representante justamente de los trabajadores frente a esa mitología que se ha ido creando y que muchas veces se remata y remarca en los medios de comunicación sin beneficio inventario, ¿no? Bueno, la responsabilidad de crear el empleo y la Constitución de la República es clara que el derecho al empleo y las responsabilidades del Estado ecuatoriano, en este caso del presidente de la República. En campaña ofreció crear miles de empleo, lo que nos está dejando de herencia son miles de desempleados en las calles. Por parte de los empresarios, tenemos unos empresarios que, puedo decirlo así textualmente, vagos, que lo único que hacen es beneficiarse del trabajador, pero tampoco crean empleo. Esa es la función del Estado y de los empresarios. La función nuestra de los trabajadores es de trabajar, de poner nuestra fuerza de trabajo, pero la función de ellos es de generar empleo. Han dicho que tenemos un código de trabajo caduco, que por eso no pueden crear empleo. Esto ya lo vienen diciendo por más de 30 años. Y cada que se hace una pequeña reforma al código de trabajo emplean esta frase ya trillada, pero hasta la final no han podido crear empleo, más bien están dejando en la pobreza al pueblo ecuatoriano. Esta confederación no solo se encarga de velar por los trabajadores que están bajo relación de dependencia, estamos agrupando también a los trabajadores que están en las calles, a los trabajadores independientes, a los trabajadores autónomos, porque eso también es parte del trabajo. El trabajo es todo en el mundo. Y nosotros, como esta confederación, estamos velando no solo por los que están bajo dependencia, sino también por los precarizados. Y ahí preguntarle, ¿la confederación tiene una agenda
se han puesto a conversar, tienen, digamos, mínimos a exigir, por ejemplo, ahora que estamos próximos a elecciones, los binomios presidenciales, han podido conversar con ellos, tienen una agenda que al menos mínimamente quisieran que se escuche. Bueno, nosotros tenemos una agenda como confederación. Al momento en que se den ya los resultados de quién va a ser el próximo presidente, plantearemos nuestra agenda. Esperamos que sea tomada en cuenta. Esta confederación tiene afiliada alrededor de 5,000 trabajadores a nivel de todo el país. No es un número nada pequeño, ya es un número importante y seguimos creciendo a 6 meses de ser fundado, porque los trabajadores están viendo que aquí se está haciendo un trabajo para los trabajadores. Tenemos ya una escuela de formación sindical que está ejecutando capacitación para los trabajadores, creemos, y nos hemos constituido y nos hemos formado bajo 3 pilares. El uno es la democracia, que tiene que existir dentro de las organizaciones. No es posible que existan dirigentes que se han quedado 50, 60 años como dirigentes, que no son trabajadores y que prácticamente viven de los trabajadores. Aquí en esta confederación tenemos que motivar la democracia y que cada que existan las elecciones haya un recambio de dirigentes en la confederación. El segundo pilar es la educación. Quien no conoce sus derechos no puede defender sus derechos. No podemos permitir que los trabajadores no tengan el más mínimo conocimiento, más bien tenemos que fomentar, y por eso se ha creado la Escuela de Formación Sindical, que ya está ejecutándose. Y el tercer pilar es la defensa jurídica, que necesitamos tener alianzas con la academia, necesitamos tener alianzas con abogados para poder generar las defensas que competen hacia los trabajadores. Entonces, eso es el nuevo sindicalismo, un sindicalismo de nuevo tipo. Ahora, faltaría quizá un pilar adicional también, cómo poder incidir en la mentalidad, en la opinión pública de la ciudadanía, porque de un tiempo acá ha sido tan golpeado, la propia palabra sindicalismo parece una mala palabra, parecería ser un grupo de trabajadores que se reúnen para defender a los holgazanes, a los que no trabajan, o para tratar de sacar provechos desmedidos a través, por ejemplo, de los contratos colectivos. ¿Cómo poder incidir en la opinión pública habiendo, digamos, casi un bloqueo mediático? Es algo que trabajamos también con nuestras anteriores entrevistadas, habiendo un bloqueo mediático tan grande por parte, sobre todo, de los medios privados en el Ecuador. Con educación y desde las bases. Con educación, y que esa educación sea un ente multiplicativo de los compañeros a sus familias, y que la sociedad tenga conciencia de que nuestros derechos no pueden ser regresivos, de que nuestros derechos tienen que seguir adelante, cada vez mejorando la situación de vida de los trabajadores. Si es que no conocemos nuestros derechos, vamos a estar y vamos a seguir como estamos ahora. Todos somos trabajadores, todos, absolutamente todos somos trabajadores, médicos, abogados, ingenieros, mecánicos, agricultores, trabajadores domésticas, todos somos trabajadores y todos tenemos que saber nuestros derechos, y ahí se cambiará esa mentalidad. Claro, nos han impuesto y como usted dice, es un bloqueo mediático total, que no nos dan espacios. La mayoría de radios, de televisión, no da el espacio como para poder hablar de esto, porque la mayoría están comprometidos con los empresarios, que poco les importa que el trabajador sepa de sus derechos. Yo ahí tengo una consulta, mientras usted decía, todos somos trabajadores y en efecto hay distintos tipos de trabajadores. ¿Ustedes han pensado en quizá el sindicalismo por ramas? Es decir, con ciertas especialidades, ¿no? Hablando del pilar de la educación, ¿han analizado esa posibilidad? En la legislación laboral no nos impide crearnos o sindicalizarnos por rama de trabajo. No hay un impedimento. En otros países, vivos ejemplos aquí en América Latina, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, tienen sindicatos por rama de trabajo. No entendemos por qué las organizaciones o las confederaciones no han motivado y no han incentivado este tipo de sindicalismo. Aquí en el país existe un solo sindicato por rama de trabajo, que es ASTAG. ASTAG es un sindicato bananero que por medio de una sentencia judicial logró conformarse por rama de trabajo. Una sentencia que el ministro Donoso no ha querido cumplirla y no les quiere registrar como sindicato por rama de trabajo.
No entendemos del miedo tanto del Ministerio de Trabajo como de las centrales antiguas, se podría decir, a la conformación de estos sindicatos. Estamos motivando nosotros ya la sindicalización por rama de trabajo. Hemos mantenido ya varias reuniones, no solo con abogados de aquí del país, sino con abogados que nos están asesorando del exterior para conformar los sindicatos por rama de trabajo en las floragrícolas, en los bananeros, en los portuarios. En el mismo gobierno debería de existir un sindicato por rama de trabajo que agrupe o aglutine a todos los ministerios del Estado. Va a ser una lucha muy fuerte, lo sabemos, porque no quieren que nos organicemos. Tienen miedo a los trabajadores organizados porque saben la fuerza que representamos y que no vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Perfecto. Hay casos palpables, ¿no? De los riesgos que corren los trabajadores al momento de no tener un espacio como este, el sindical, para poder defender colectivamente sus derechos, para poder agruparse, para poder educarse mutuamente, recíprocamente. Un caso de los que hemos hablado acá durante varios programas, por ejemplo, tiene que ver con un medio de comunicación. Diario El Comercio ha sido creo que el ejemplo más emblemático, si es que se puede utilizar esa palabra, de una empresa que ha maltratado a sus trabajadores, ha incumplido su palabra reiteradamente, ha despedido por tandas a los trabajadores durante muchas ocasiones. Les ha ofrecido que si es que efectivamente no entablan procesos judiciales, no se defienden jurídicamente, les va a pagar, y siempre ha incumplido. Entonces creo que hace falta revalorizar la importancia que tiene sindicalizarse en el Ecuador, más allá de que hay algunos profesionales, como usted decía, Juan Fernando, que no se consideran trabajadores, se consideran, no sé, profesionales, entre comillas, no asumen esa identidad de trabajadores, no pretenden juntarse, digamos, con trabajadores de la empresa que realizan otras funciones, y eso hay necesidad de poder modificar esa mentalidad para poder finalmente hacer un mejor trabajo. Creo que los sindicatos tenemos la gran responsabilidad de educar de lo que es el trabajo, de a qué parte de la sociedad pertenecemos los trabajadores, a qué clase pertenecemos, quiénes somos. Nosotros construimos el mundo, todo lo que vemos es en base al trabajo, sea ingeniero, sea doctor, sea agricultor, lo que sea, nosotros construimos el mundo y nosotros debemos generar políticas para que se cambie este sistema que nos está afectando. Que vengan gobiernos a cumplir únicamente lo que dice la ley. No necesitaríamos de contratos colectivos. Si ustedes analizan, un contrato colectivo es un copy-paste del Código de Trabajo. Existiendo una ley como es el Código del Trabajo, tenemos que generar un contrato colectivo para que se cumpla el Código del Trabajo. Y aún así, también es una lucha grande el que se cumpla un contrato colectivo. Bueno, necesitamos generar políticas y unirnos los trabajadores. Una invitación a los trabajadores que nos están escuchando a que vengan a solidaridad y a generar un proyecto grande, un proyecto de nuevo tipo, un proyecto de los trabajadores y para los trabajadores. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Yo quisiera hacer también una invitación. La próxima vez, ya cuando tengamos, digamos, los resultados de las elecciones, poder sentarnos y conversar respecto a esa agenda tan importante, respecto a los derechos colectivos de los trabajadores, respecto a estas que hemos conversado ahora, ¿no? Y saber qué esperan ustedes y qué es lo que conversarían con ya el presidente, la vicepresidenta o viceversa, ya cuando tengamos. Claro, encantado, muchas gracias, encantado, gracias por el espacio, muy amables. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, señor Rodríguez. Hablamos ahora, entre miedos y medios. Y bueno, amigos y amigas, vamos llegando a la última parte de nuestro programa, que es justamente una parte dedicada a poder hacer una revisión de algunas informaciones que circulan en redes sociales. Muchas veces quiero volver a reiterar
lo que uno se entera a través de las redes sociales es más de lo que uno puede enterarse a través de los medios de comunicación tradicionales, varios de los cuales ya, a propósito de Diario El Comercio, prácticamente se han hecho a un costado. Una primera noticia tiene que ver con el inefable periodista, el señor Carlos Vera. Carlos Vera, revictimizado, a quien ofendió por su condición laboral inferior. Carlos Vera tiene un episodio que ha sido filmado, ha sido difundido por redes sociales, frente a un trabajador a quien finalmente, ¿cómo le diríamos? Le empieza a apadrinar, a dar consejos como que fuera su hijo, frente a temas que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo. Lo hace públicamente, hace una crítica bastante descomedida, grosera, a la vestimenta, a el perfume que está usando, y en ese sentido es importante ver el tuit que apareció, digamos, frente a este caso en las redes sociales. Hice una broma de muy mal gusto, por lo visto. Me quiero disculpar por ella. Humillarte, tampoco burlarme. Joda, broma. Y en cambio tengo que agradecer a quienes publicaron el fragmento, porque lo podían haber cortado cuando digo menticol. Felizmente está cuando él dice, no, yo uso Yambal, y yo le digo, ah, carajo. O sea, creo que eso hizo notar más que una broma. Pero dadas las diferencias de condiciones que tenemos en este espacio, sin duda no debía hacerlo. Discúlpame, no te volveré a bromear, a molestar o lo que sea en público, como algunas veces hemos hecho, y tú felizmente no lo has tomado mal. ¿Ya? Sí, yo sé, porque tú eres un alma buena, aparte de un buen ser humano. No, señor Carlos Vera, esto no es una broma, esto es ni siquiera una broma de mal gusto, esto es acoso laboral, esto se trata de una humillación que está haciendo a un subalterno suyo, que no se debe hacer. No basta con una disculpa, no es la primera vez que lo está haciendo usted, y creo que todos sus trabajadores, de una vez por todas, se merecen respeto, y si es que dentro de su medio de comunicación no hay quien se lo diga, desde este medio de comunicación se lo decimos. No es la primera vez que tenemos que referirnos a un episodio tan desagradable como este por parte de un periodista que supuestamente muchas veces quiere darnos consejo de moral a los demás. Sí, ve. Los acosadores suelen reducir todo a broma, aunque esa broma esté lejos de serlo, o cuando el receptáculo de la misma no siente ganas de reírse. Y en este caso simplemente decirles que quien humilla para poder demostrar su poder revela su propia miseria. Así que es lamentable esta situación, y ojalá que la sociedad comience a darse cuenta que la forma de hacer también que las personas tengan una introspección y razonen frente a estos hechos violentos, porque lo son, es dejándoles de seguir o a veces castigándoles con una actitud, digamos, distinta, que tiene que ver con cuestionarles o simplemente no escucharles. Ojalá pongamos en práctica esto, Hernán. Así es, Ibel, y como segundo tema, la posta. Así también hemos hablado muchas veces de la posta, seguramente seguiremos hablando, más allá de que, como en programas anteriores lo dijimos, nos parece una pérdida realmente para el periodismo ecuatoriano que se haya ido Anderson Boscan, a quien hemos criticado en su debido momento también cuando creemos que lo merecía, pero que finalmente revela una muy mala señal de lo que está pasando con la libertad de expresión. Pero en este caso quería referirme a otro tema. La Posta emite un mensaje en redes sociales y muy afín con su posición tremendamente y eternamente anticorreísta, de alguna manera trata de darle una configuración y un sentido a un comentario que hace el candidato a vicepresidente de una de las fuerzas políticas, la lista número 5, con respecto a un tema que es sumamente delicado en estos momentos electorales, el tema de la dolarización, o si se quiere de la supuesta desdolarización que se habría planteado.
Y en ese sentido yo creo que este es un elemento más, Sibel, de una verdadera guerra mediática, llamémoslo así, una guerra que se da también en redes sociales, donde no hay ningún escrúpulo muchas veces para poder atacar a quien no nos cae bien, a quien no pertenece a nuestra ideología, para poder inclusive tergiversar sus palabras. Y sin embargo, en otros casos, cuando hay elementos muy flagrantes, muy abiertos, muy explícitos, que deberían ser comentados mínimamente por un periodista, hay total silencio. Y ahí simplemente decirles que este video, el de la desdolarización, es de abril de este año. Y claro, la idea es desinformar para, en esta contienda electoral, comenzar a ganar adeptos. Yo creería que también debemos como sociedad aprender a discernir estas situaciones, pero también a exigir ética por parte de quienes están bregando por un escaño, o por, en este caso, Carondelet. Y frente a esa situación, más bien pedirles a la sociedad, a todos nosotros, que sepamos discernir, ¿no? Y entender que en esta contienda electoral no hay muchos límites, aunque debería existir estos límites. Y bueno, pues Hernán, creo que estamos por cerrar nuestro programa, no sin antes agradecerles por la sintonía. Estamos, este es nuestro segundo programa aquí, en esta casa tan abrigadita que nos ha recibido con mucho entusiasmo, y agradecer a todos por su escucha activa. Y no sé, si te despides, Hernán, nos despedimos. Así es, Sibel. Bueno, gracias a todos los oyentes, las oyentes, quienes nos han visto también a través de redes sociales, quienes nos van a ver quizá, porque ahora también nos pueden ver posteriormente. Queremos agradecer a la dirección de la radio, a Marcelo Negrete, dirección de las frecuencias AM y FM de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes nos han acompañado en los controles, en la dirección técnica de este programa, y por supuesto también a nuestra compañera Angélica Mendoza, que es quien hace el trabajo de realización y trabaja en redes sociales. Hasta el próximo día lunes a las 5 de la tarde, cuando nos volveremos a ver con un nuevo programa de Humanizándonos. Buenas tardes. Esta fue una nueva edición de Humanizándonos, el espacio por la defensa de los derechos. Les esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde.